Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa. Como ustedes saben, este es un programa que se dedica fundamentalmente al tema de la producción. Y si no hablamos de producción, hablamos de aspectos vinculados a la producción, de distintas maneras. Y una de ellas es la tecnología que se utiliza hoy día para la siembra, para la cosecha, para la preparación de terrenos. Se habla mucho de agricultura de precisión. Aquí en este programa lo hemos abordado muchas veces, pero ahora damos un paso más allá. Y tiene que ver con el concepto de lo que para mí es una novedad y entiendo que para muchos de ustedes también lo será, la siembra líquida. Está con nosotros Lucas Talamoni, él es presidente de Black Soil, una empresa que se dedica, supongo yo que con foco en este tema. Gracias por venir al programa. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y es un placer estar acá. Bueno, primero, ¿qué se debe entender por siembra líquida? Este programa lo ve mucha gente de la producción, le anticipo. Sale muy tempranito, a las 5 de la mañana, pero es la gente que primero ve esto y después se va a producir. Muy bien. Bueno, la siembra líquida arrancó como un concepto de aplicar agua en el vehículo de siembra. O sea, en el momento que se planta, tratar de unir los perfiles de humedad y tratar de maximizar cada germinación, o sea, aumentar el número de plantas por hectárea. Nosotros con ese vehículo que era el agua empezamos a incorporarle distintos productos, fertilizantes líquidos, para tratar de lograr en la zona de confort donde se aloja una semilla y que tenga todos los nutrientes cerca y no tenga que tener el problema de que el nutriente está inmovilizado por el pH, porque no se encaló, por esto, por lo otro. Entonces, el agua que nosotros aplicamos es un vehículo y dentro de ese vehículo le colocamos todos los nutrientes 100% disponibles. Ahora, ¿qué consiste la tecnología? La tecnología es un accesorio que nosotros montamos en la sembradora del productor. Es muy fácil colocarlo, tardamos unas 2-3 horas. Después el productor coloca unos tanques de agua donde va a ir aplicando. Y lo que nosotros hacemos es mezclar dentro de esa agua estos nutrientes, obviamente sabiendo cuáles son los análisis de suelo, qué pH tiene y esa es incidencia. Nosotros aplicamos en ese vehículo estos fertilizantes que, a diferencia de un fertilizante sólido, cuando uno lo pone en el suelo y el pH es bajo, ese fertilizante va a tender a inmovilizarse, a acomplejarse y a no estar disponible para la planta. Nosotros lo que buscamos con este concepto es a poner el fósforo, el potasio, el nitrógeno, pero en la gran mayoría es colocar el fósforo y el potasio, ¿no es cierto?, con el agua y con un carbonato de calcio, carbonato de magnesio, para corregir el pH de la zona de confort donde va a estar alojada esa semilla. Entonces lo que buscamos es que se haga un efecto campana, donde va a ir creciendo la raíz. Y otra de las cosas importantes es que esa semilla, al tener alrededor en su zona de confort todos los nutrientes 100% disponibles, los puede agarrar muy fácilmente. Entonces la planta no se estresa buscando los nutrientes. Lo que normalmente sería, bueno, se pone la semilla con ¿cómo se llama?, con los nutrientes, con los abonos, a esperar que llueva, ¿verdad? Exactamente. Esto ya le elimina, por lo menos en una fase inicial, el hecho de estar esperando que caiga el agua. Exactamente. Otro de los beneficios es ese que vos bien nombrás, que obviamente hoy tenemos una lluvia muy buena, empezamos de acá un día o 2 días, empezamos a plantar, plantamos 3, 4, 5 días y esa humedad se empieza a ir porque se empiezan a secar los primeros centímetros, ¿no? Se empieza a ir la humedad. Entonces capaz que nos encontramos con humedad a 4 o 5 centímetros. Entonces hay productores que dicen, bueno, el riesgo de enterrar una semilla a 4 o 5 centímetros es que tenga menos emergencia. Lo que nosotros tratamos de lograr con esto es homogeneizar la germinación y darle al productor días más de siembra.
Porque, ¿qué pasa? Nosotros arrancamos, si hay condiciones iguales, nosotros aplicamos unos 100 litros de agua por hectárea con todos los nutrientes. Cuando el productor se empieza a dudar si continúa plantando o no, porque obviamente el foco de humedad es menor cada los días que pasan por el sol, que los va secando y te va secando el perfil, ahí es donde nosotros empezamos a aumentar los caudales de agua para que el productor pueda alargar su siembra. Porque la humedad sí lo tiene ahí abajo, pero no la puede lograr. Entonces, a su vez, una de las cosas también importantes es que el enraizamiento de las raíces, al uno tener esa agua en la zona de confort y los nutrientes 100% disponibles, el desarrollo radicular nuestro es 200% mayor a lo normal. Entonces la exploración y el anclaje buscando la humedad abajo es mucho mayor. Entonces, por ende, le minimizamos el estrés hídrico del productor. Una de las cosas que suelen decir los que venden semillas, los que desarrollan nuevas cepas de semillas y demás, es mantener el poder germinativo de la semilla. El PG. Esto lo maximiza, es decir, prácticamente semilla que baja, semilla que germina. Exactamente, eso es lo que nosotros tratamos de buscar. O sea, dentro del índice de germinación, el PG, lo que los productores dicen, es dentro de eso nosotros queremos lograr la mayor cantidad de semillas implantadas para ese productor. Si yo tengo una implantación que tengo un 80% de germinación, o en algún caso un 70% porque planté medio jugado, porque no me llovía o porque... Esos problemas son, al fin y al cabo, el que lo termina pagando es el productor. Entonces, con esta tecnología el productor va a poder minimizar el estrés hídrico y va a poder planear mejor su siembra. Y, bueno, también el tema de los costos de fertilización. Si yo nosotros hoy colocamos unos 300 kilos de un 4, 20, 15, ¿no es cierto? Nosotros vamos aplicando 60 puntos de un pentóxido, ¿no? El pentóxido es el P2O5, que es el índice que todo el mundo maneja. Pero de ese índice, de esos 60 puntos, si yo tengo un pH de 4,5 o de 5, la pérdida que yo voy a tener de ese fósforo es altísima. Altísima, se va a inmovilizar y no va a estar nunca disponible para la planta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregir, tengo que tirar 2-3 toneladas por hectárea. Y esos son costos que al productor le incide. La desnaturalización que puede tener un producto de esos de fertilización, fósforo, potasio y demás, sí. Es cuestión de tiempo nomás. Es decir, si estamos esperando mucho tiempo a que la semilla germine y aproveche todo eso, ese producto puede desnaturalizarse, perder su efectividad. El tema es así, la planta no come sólido. La planta come vía líquido, ¿no es cierto? Hay un proceso, obviamente, pero no come sólido, claro. Come líquido. Claro. Entonces, si nosotros ponemos un sólido, si yo pongo demasiado sólido en la zona de confort de la semilla, para empezar, el sólido le juega en competencia, porque es una sal microscópica, entonces va a absorber mucho más humedad que la semilla. ¿No? O sea, es medio tóxico, se lo vuelve. Termina siendo fitotóxico, entonces lo tenés que aplicarlo o en cobertura o en banda. Entonces, al colocarlo en banda, la semilla no lo tiene disponible inmediatamente. Tiene que haber lluvias para que se empiece a poner disponible. De estos 60 puntos que estábamos hablando, de 300 kilos de un fertilizante sólido, lo disponible inmediatamente es muy poco. Es alrededor de un 5%. Un 5% de 300 kilos, estamos hablando de prácticamente nada. Desperdicio. Exactamente. Terrible. Igual después vamos a tener un porcentaje disponible, pero lo que nosotros tratamos de buscar acá es esa agricultura de precisión, que es decir, en cada semilla le generamos en el foco la zona de confort, que tenga todos los nutrientes y que estén todos 100% disponibles. Bueno, parece así explicado, parece algo que cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué no se le ocurrió a alguien antes, verdad? De eso nos va a hablar Lucas después de la pausa. Volvemos enseguida en Tierra TV. No se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía de nuestro programa, hoy dedicado a un tema que para mí, se los confieso, no solo es nuevo, sino que está siendo verdaderamente apasionante para mí, que nunca planté ni siquiera una semilla de nada. Pero siembra líquida es todo un concepto nuevo, ¿verdad? Yo le preguntaba a Lucas Talamoni, el expresidente de Black Soil, ¿por qué no se le ocurrió a alguien antes esto? ¿Cómo salió la idea esta? Nosotros arrancamos con un concepto de tratar de lograr en cada metro lineal
el mayor número de plantas posible. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos la cantidad de metros lineales que hay en una hectárea y dijimos qué caudal de agua necesito para lograr como si fuera un riego tipo starter. Y así arrancó el concepto nuestro de cómo queríamos lograr o qué necesitaba esa semilla para germinar, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos de soja, que se planta, tenemos, no sé, 19.230 metros lineales, ¿no? Y se aplica una semilla cada 10 centímetros, nosotros sabemos que tenemos más o menos unas 300.000 semillas y queremos lograr esa emergencia. Y así arrancó el concepto nuestro de decir, bueno, ¿qué caudal de agua necesito para lograr? Porque una hectárea son de 1.000 metros cuadrados. 19.230 metros lineales a una incidencia de 2 centímetros son 400 metros cuadrados. Entonces, mi área de trabajo no son 10.000, son 400 metros. Entonces, ahí nosotros nos focalizamos, dijimos, bueno, de esta área, que son 10.000 metros, vamos a trabajar en 400. ¿Qué necesitamos para lograr estos 400? Obviamente que en FINA van a ser más, y en las distintas separaciones que plantees un maíz a 70 o a 52, obviamente va a ser menor, ¿no? Y así arrancó el concepto, de esa manera. Para que esto se pueda realizar, el productor tiene que hacer algún tipo de, o adquirir equipos nuevos, o ponerlos, digamos, en las sembradoras estándar, digamos. ¿Cuál es la inversión que tiene que hacer para que esto funcione? Bueno, eso es algo muy interesante que nosotros desarrollamos un proyecto para que el productor mismo no se vea golpeado o se aliente a aprobarlo, ¿no es cierto? Nosotros no le pedimos ningún tipo de inversión al productor, nosotros le instalamos nuestro kit en su sembradora. Él no tiene que modificar nada, salvo poner un tanque de agua que lo puede poner al rastro, lo puede poner arriba, que no tiene inversión de nada, prácticamente serán $200 de inversión. Y lo que nosotros hacemos es darle al productor los fertilizantes en base a su análisis de suelo, ¿no? Ese productor, en vez de tener que salir y comprar la maquinaria y comprarnos el fertilizante y tener un capital inicial muy grande, nosotros directamente le cobramos por hectárea un servicio. Entonces nosotros decimos, bueno, si este es tu análisis de suelo, para llegar a los nutrientes y a los resultados que nosotros estuvimos probando en los últimos 3 o 4 años, esto es lo que nosotros recomendamos. Y el productor solamente paga un servicio por hectárea. En vez de gastarse $150 para aplicar 300 kilos de un 4-20-15, nos paga a nosotros unos 110 o $130 por hectárea, dependiendo del servicio. Nosotros aplicamos el fósforo, el potasio, el nitrógeno, colocamos el carbonato de calcio con magnesio, dependiendo de los requerimientos de cada cultivo, ¿no? Pero siempre estamos un 30 o un 40% más abajo de los precios que de los fertilizantes convencionales, ¿no? Hoy un productor que tiene que plantar tiene que tener una incidencia del encalado. El encalado son 2.000-3.000 kilos por hectárea, que un productor se le hace muy caro pagar un encalado, ¿no? A su vez tiene que colocar un 4-20-15, que le va a costar unos $120-130 por hectárea de fertilizante fosfatado. Pero si no colocó la cal, ese fertilizante que está aplicando se le va a desperdiciar entero porque se le va a complejar porque la acidez es muy alta. Y además de eso tiene que volver a tirar un carbonato de calcio, un cloreto de potasio para nutrir la parte potásica. Ahora, ¿no? Vos debes saber muy bien y mucho mejor que yo que al productor no lo convences así nomás con una primera charla. Te va a preguntar primero cuánto me va a costar eso. Segundo, qué poder de germinación, si la germinación va a ser mayor, en qué porcentaje, en qué gano yo con aplicar esto. Sí. Y tercero, en todo caso, digamos, la productividad, en qué medida aumenta, ¿verdad? Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque nosotros en los últimos años estuvimos haciendo un montón de ensayos y de experimentos con productores privados, con un montón de trabajos que hemos hecho. Y hemos logrado estar entre un 10 y un 30% de mayor productividad. Nosotros tenemos productores acá en Santa Fe, en Paraná y en Itapúa, que ellos lograron en Safriña lograron un 30% más, un 28% más de productividad, ¿no? Me acuerdo patente, ellos habían sembrado finales de enero y los tipos tuvieron un golpe de calor muy fuerte en lo que fue finales de febrero, ¿no es cierto? Y es increíble las diferencias entre el abono sólido y el abono líquido. Pero no es una cuestión de que
uno reemplaza o no es un reemplazante, sino que el desarrollo radicular que había logrado el desarrollo líquido, el abono líquido, fue mucho mayor al del sólido. Entonces, por ende, la exploración, 1 centímetro de diferencia en 1 hectárea, son millones de kilos de tierra, o sea, de humedad que estamos logrando. Entonces, si yo logro unos 10 centímetros de diferencia, son millones de toneladas que estoy logrando de tierra para que la semilla pueda explorar mayor humedad. Y la diferencia de la planta fueron, además, se veía terrible. Y un caso fue en particular muy divertido, que el productor nos llama para decirnos que nosotros le habíamos alargado el ciclo del cultivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que su cultivo, que había hecho en forma convencional con fertilizantes sólidos, se había adelantado, o sea, ya estaba listo y el nuestro todavía estaba verde. Entonces nosotros decimos, señor, no, su plantación se estresó hídricamente, por eso se adelantó el ciclo y por eso le rindió un 20% menos que lo que rindió nosotros. Y esos casos nos pasan un montón, entonces la gente como que queda, wow, que les gusta. Y además ese es un aspecto interesantísimo porque se sabe muy bien que la única manera de pelear a los precios internacionales es por la vía del aumento de la productividad. Exacto. Los precios son absolutamente inelásticos, están ahí, punto, no le puedo vender a más precio. Sí. Entonces me defiendo produciendo más por una misma hectárea, ¿verdad? Y bueno, por un mismo punto de inversión. Volvemos enseguida, Lucas, ya para el último bloque del programa. Estamos con Lucas Talamoni, él es presidente de Black Soil, líderes en siembra líquida. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa, que hoy cuenta con la presencia de Lucas Talamoni, él es presidente de Black Soil, hablándonos de la siembra líquida. Ya habrán, si estuvieron atentos a los 2 bloques anteriores, es para no creer esto. Y bueno, experiencias locales. Este sistema está siendo adoptado por productores paraguayos, ¿ya lo conocen? Sí. Nosotros ya hemos arrancado hace ya 1 año y medio con productores locales. Hicimos ensayos en Itapúa, hicimos ensayos en Paraná, en Canindeyú, en San Pedro. Estamos también trabajando en todo lo que es el área de Río Grande do Sul, en Brasil, con las universidades de Paso Fundo, la Universidad de Santa María y con lugares bastante importantes, con el INTA en Argentina. Hemos hecho cosas con el IPTA acá también. Y la verdad que estamos en esa etapa de difundirlo y tratar de que mayores antecedentes para que la gente lo pueda ir viendo, ¿no? Así que bueno, sí, estamos en esa etapa. Experiencias a escala, por ejemplo, en países en donde la agricultura, como el caso de Paraguay, que ya alcanzó una masa crítica de producción, ¿verdad? Pero en el caso de países limítrofes, dijiste Argentina, Brasil, ¿cómo se comporta allá el tema? Bueno, en Brasil tenemos muy buenos resultados también por el tema de la acidez, lo mismo que en Paraguay, nosotros, que son lugares donde se encala. Argentina es un poco distinto, Uruguay más o menos lo mismo, pero en Argentina los suelos son distintos. O sea, la pampa húmeda. Exactamente, son muy fértiles y se aplica menos fertilizante. Entonces, allá en Argentina nos buscan mucho por el tema de la humedad y la fertilización también, pero más que nada por el tema de la humedad. Y es más, hay empresas de seguros que hoy nos están pidiendo a nosotros de trabajar en conjunto con ellos, estamos haciendo un desarrollo con ellos. ¿Por qué? Porque nuestra máquina tiene un sensor de velocidad que es un GPRS. Y ese GPRS nos permite a nosotros traquear en tiempo real qué caudal está aplicando, a qué velocidad se plantó y un mapeo, un registro en vivo. Entonces, ¿qué pasa? Esa aseguradora sabe qué día plantó ese productor, qué caudal de agua aplicó y a qué velocidad aplicó y la superficie exacta. ¿Por qué? Porque es el ancho de labor por la velocidad y por la cantidad de pasadas que va. Entonces va traqueando. Entonces estamos con desarrollos bastante interesantes en Argentina, esto que después lo vamos a traer acá a Paraguay y a Brasil para empezar a que las empresas de seguro se garanticen que el productor plante en fecha, en tiempo y forma, ¿no? Porque si yo puedo garantizarme la humedad, tampoco si tengo 10 centímetros secos, tampoco no es mágico, basta que el caudal es muy grande, pero sí cuando el productor tiene esos 5 centímetros secos, ahí puede entrar perfectamente a plantar. Entonces las aseguradoras
se aseguran de que ese productor no se meta en zona de riesgo, ¿no? Entonces, ¿Es posible que este sistema cuantifique en porcentaje la disminución en el cálculo de riesgo? Es decir, frente a una posible sequía, frente a un fenómeno meteorológico X, aplicando este sistema, ¿el riesgo baja en tanto? Porque para la aseguradora los números son los que sirven, ¿verdad? Exactamente. No, bueno, pero una de las variables más importantes que ellos tienen es los días de luz. Si yo demoro mi plantación, voy a tener menos días de luz, por ende voy a tener menos rinde, ¿no? Por ejemplo, en el tema del cultivo inicial que ellos arrancan en septiembre y octubre, si se demora, porque no tiene buena humedad, se demora unos 30 días, se mete capaz en enero y en febrero, en plena época de floración, donde en enero y febrero vos tenés capaz periodos secos, ¿no? Entonces, hay que tratar de lograr que el productor llegue a esos estadios de riesgo con un cultivo ya desarrollado y que pueda defenderse de un estrés hídrico. Obviamente que nosotros vimos en muchos de los casos también las plantas nuestras, como te decía recién el productor en el bloque anterior, que había un productor que nos llamaba porque le habíamos alargado su ciclo, no es que le alargamos el ciclo, la planta estaba mucho más fuerte y con un desarrollo regular mucho mayor, por ende pudo aguantar y defenderse ante un estrés hídrico de unos 30-40 días. Esas son las cosas que nosotros estamos buscando para que el productor lo pueda minimizar, ¿no? Porque otra pregunta que se puede hacer, bueno, está bien, vos le pones al comienzo, cuando plantás la semillita, le pones una X cantidad de agua con los nutrientes y todo. ¿Y el resto del desarrollo? Bueno, obviamente que si vos plantás con nuestra tecnología y te nace perfecto, agarra la humedad del suelo y después por 60 días no te llueve, va a pasar lo mismo que te hubiera pasado con lo anterior, ¿no? Milagros no. Milagro no. No pero, son fabricantes de milagros. Pero claro. sí lográs con esto una posicionarla implantación. bien. Posicionar. Claro. El 80% de lo que uno coseche depende cómo plantó. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Buscar que los nutrientes que tenga la planta, la zona de confort, más esa humedad, más respetando las fechas de siembra, es lo que el productor va a lograr, por lo menos, minimizar todas las variables, ¿no? Y obviamente tratar de lograr llevar a un exponente mayor su rendimiento, ¿no? Lucas, ¿y esto es solamente aplicable a cultivos a escala o también en cultivos de pequeña escala? En cualquier cultivo. Nosotros lo hemos aplicado en sésamo. Nosotros trabajamos con la agricultura familiar también aquí en Paraguay. Ajá. Sí, sí. Y nosotros trabajamos con sésamo con ellos. Le hemos logrado una producción de un 200 o 300% más. ¿Por qué? Por el tema de la implantación, ¿no? Claro. Trabajamos con el tema con maíz, se trabaja con soja, hemos hecho también con feijón, con poroto. El tema de inoculante también es muy importante. La inoculación, como el pH de aplicación nuestro es neutral, nosotros logramos ser el carrier, o sea, el vehículo para colocar el inoculante en la zona de confort. Entonces, cuando tira la yema, la semilla, capta las bacterias y las bacterias, tienes mucho más poder de bacterias. Por algo le llaman zona de confort, están todos contentos ahí. Exactamente, la zona de confort es lo que todo el mundo le gusta. Gracias, Lucas, muy amable. No, gracias a ustedes. Extraordinariamente didáctica tu explicación, Muchas gracias. Nosotros ponemos punto final al programa, gracias por haber asistido al mismo y lo invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.